Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. Hace algunas semanas, el arzobispo, de Amberes, Bélgica, Monseñor Johan Boni, fue invitado a participar en una de las sesiones del Camino Sinodal Alemán y allí asegura que el Papa sabía de las bendiciones a parejas del mismo sexo que aprobaron los obispos de Bélgica. Algunas personas me han contactado para preguntarme al respecto de esta noticia y yo he tratado de investigar un poco si esto fue real, si efectivamente Monseñor Johan Boni afirmó tal cosa en su participación en el sínodo alemán. Así es que estaré hablando sobre este tema que es muy importante. La cuestión es grave. Es grave tanto si Monseñor Johan Boni no está diciendo lo correcto, está comentando un error respecto de lo que el Papa dijo o hizo, que vamos a ver según él qué es lo que el Papa comentó cuando se le informó de estos planes de los obispos de Bélgica de hacer bendiciones para parejas del mismo sexo. Si no está diciendo algo en conformidad con la realidad, pues es muy grave. Si fuera real lo que Monseñor Johan Boni está afirmando, de que el Santo Padre efectivamente tuvo noticia y de cómo reaccionó, también sería una cuestión grave porque eso significaría que el Papa estaría actuando en una manera contraria a lo que la congregación o el dicasterio ahora para la doctrina de la fe afirmó en febrero de 2021. Así es que voy a estar compartiendo con ustedes primero lo que dijo Monseñor Johan Boni en esa reunión de el sínodo alemán. Voy a estar compartiendo también algo del documento que publicaron los obispos de Bélgica respecto a la bendición de parejas del mismo sexo y voy a estar también compartiendo con ustedes algo sobre la declaración, el responsum de la Congregación para la Doctrina de la Fe respecto a la pregunta: ¿la Iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo? Vamos a estar hablando de todo eso, entonces les invito a que se queden en este programa. Y vamos a ir directo al tema: la participación de Monseñor Johan Boni, obispo de Amberes, Bélgica, en el camino sinodal alemán. Esta noticia fue publicada en Info Católica y también en la Nuova Bússola Quotidiana, un medio que está en internet en italiano. Ambos sitios publicaron la noticia el 22 de marzo de 2023. Y en ambos sitios se remite al video que fue transmitido en vivo eh, desde la Asamblea del Camino Sinodal Alemán el día 10 de marzo de 2023. Ese video obviamente está en el idioma alemán. Yo personalmente no entiendo alemán, no conozco ese idioma. He pedido ayuda a algunos seguidores de Conservando la Fe que viven en Alemania y específicamente una persona nativo de Alemania que habla español me ayudó a traducir las palabras de Monseñor Johan Boni en aquella reunión, las que así tal como aparece en el video. Y de esto les voy a compartir yo, pero en la descripción de este video van a encontrar el link, tanto para el video en el que interviene Monseñor Johan Boni ante la Asamblea del Camino Sinodal Alemán, como también voy a remitir a las noticias que se presentaron en Info Católica y en la Nueva Bússola Quotidiana, para que ustedes puedan acudir directamente a esas fuentes que están en internet. Y especialmente yo invito a los que entienden el idioma alemán para que ustedes mismos confirmen
sabiendo ustedes este idioma, puedan revisar el video y enterarse por ustedes mismos de esta situación. Voy a leer enseguida la traducción que me enviaron de las palabras de Monseñor Johann Boni. Como les digo, este video se transmitió en vivo en YouTube el 10 de marzo de 2023. La noticia apareció hasta el 22 de marzo en los medios que ya les mencioné. Dice así: gracias. Me gustaría decir algo sobre Bélgica y cómo ha ido también lo que está en nuestro texto. Primero, cómo ha ido, y hay 4 etapas, 4 pasos. Me hicieron la aclaración de que el alemán que habla Monseñor Johann Boni no es muy correcto, así es que por eso en la traducción que tengo en el español de pronto aparecen frases gramaticalmente no correctas. En primer lugar, hemos leído Amoris Laetitia a fondo y durante mucho tiempo, en la conferencia episcopal durante más de 2 días sin interrupción. Y luego nos preguntamos qué podíamos hacer por estos 3 grupos, estos 3 grupos no regulados o no canónicos, parejas del mismo sexo, parejas que se han vuelto a casar y parejas no casadas sacramentalmente. Así que, primer paso, Amoris Laetitia. Luego, segundo paso, hemos tenido conversaciones personales, privadas, con muchas personas también en Roma. Cum Petro et sub Petro. Esto es una frase latina que significa con Pedro y bajo la autoridad de Pedro. Con el Papa y otras personas en Roma. Eran y siguen siendo conversaciones personales. Así es que primero los obispos de Bélgica leyeron Amoris Laetitia y reflexionaron sobre esta exhortación apostólica postsinodal, y después tuvieron conversaciones personales y privadas, dice aquí, con muchas personas también en Roma, el Papa incluido. Luego, en tercer lugar, en septiembre retomamos nuestro texto y lo acortamos y mantuvimos solo 2 páginas y media en formato A4. Este texto lo adoptamos por unanimidad, así que no es solo cuestión de obispos flamencos, sino de todos los obispos belgas, solo que los obispos francófonos han publicado su texto cada uno para su diócesis, pero en contenido los textos son los mismos. Así es que aquí el tercer paso fue acomodar bien ese texto que dice que lo hicieron en septiembre. Es el texto del cual les voy a compartir algunas cosas más adelante. Dice Monseñor Johann Boni: entonces los obispos flamencos han dicho que ahora todos deben publicar un texto y decir lo mismo. ¿No podemos entonces mejor publicar un texto en conjunto con el mismo contenido? También porque entonces no podemos decir, sí, este obispo es un poco más abierto que el otro y este escribe más bonito que el otro, y se puede confiar más en este que en el otro. No, si pensamos lo mismo, podemos escribir lo mismo. Así lo hicimos y aceptamos unánimemente de forma colegiada y publicamos el texto, y luego se quedó en silencio. Y aquí hubo risas y aplausos. No entendemos exactamente por qué las risas y los aplausos, pero lo que dice es que finalmente en septiembre todos los obispos belgas publicaron un texto, y después de publicado todo se quedó en silencio. No sé si se refiere a que no hubo algún reclamo por parte de Roma. Puede ser que a eso se refiere lo del silencio y que a eso se refieren también las risas y los aplausos. Pero bueno, eso fue interpretación mía. El hecho es que después de ese comentario hubo risas y aplausos, y ahí se puede apreciar en el video. Continúo leyendo. El pasado mes de noviembre, la semana siguiente a la de los obispos alemanes, estuvimos también en Roma, y algunos estaban todavía un poco cansados de esta semana con los obispos alemanes. Y podría ser, pero no estoy seguro, que estuvieran un poco más contentos con nosotros. Pero esta visita ad limina, hago un paréntesis, las visitas ad limina son las que hacen los obispos al Papa cada 5 años para informarle sobre lo que está pasando en su conferencia episcopal. Normalmente se organizan por conferencias episcopales, y
el Papa los va recibiendo para que le puedan informar la situación de la Iglesia Católica en el país y tratar otras cuestiones que tienen que ver los obispos con el Santo Padre. Así es que les tocó visita a los obispos alemanes primero y luego a los obispos belgas. Vuelvo a repetir, pero esta visita ad limina sobre este asunto fue muy abierta y cómoda, y todos dijeron que esto es una cosa y esto es lo correcto para su conferencia episcopal, esta es su decisión. El Papa no dijo sí, no dijo no, eso es competencia y responsabilidad de ellos. Más adelante va a mencionar alguna cuestión más precisa sobre cómo reaccionó el Papa, según Monseñor Johann Boni. Continúo leyendo. Así lo vivimos en septiembre y también en noviembre. Lo que hicimos, lo que debemos hacer pastoralmente en nuestro país. Ahora, ¿cómo pastoral humana en realidad ahora se está registrando? Así que, ¿cómo fue entonces lo que está en nuestro texto, que está en holandés y que casi todos los alemanes pueden leer? Un texto corto, no un texto corto, folleto 2.5 páginas, A4 no más. Y en ella solo hay un párrafo importante, pero 4 párrafos. El primer y segundo párrafo queremos una, ¿cómo se dice en alemán? Queer, pastoral o pastoral para personas queer en cada diócesis. Y cada obispo, todos lo hicimos en septiembre y octubre, nombró una persona, hombre o mujer, responsable de esta pastoral en su diócesis. Entonces, una persona responsable de esto en cada diócesis y en conjunto siguen un grupo de trabajo interdiocesano para la pastoral queer. Luego el tercer párrafo, y esto es importante como fundamento, Amoris Laetitia, con la que empecé. Amoris Laetitia, y luego tenemos dos citas, número 303 y 297, que no se trata de parejas queer, sino de conciencia y discernimiento. De eso se trata. Así que esa es la base. O sea, lo que está afirmando es que el documento que prepararon los obispos de Bélgica está fundado en lo que se dice en Amoris Laetitia. Continúo leyendo. Y luego solo el último párrafo sobre la posibilidad de una bendición, como decimos. Esto es un neologismo, deseo de bendición. Es una bendición y un deseo al mismo tiempo. O sea, juntaron dos palabras, así lo dice en el alemán, bendición y deseo. Un deseo de bendición. Por eso dice que está hablando de un neologismo. No es solamente la bendición, sino hay un deseo de bendición. Esto es un poco vaticanisco. No bendición y no deseo, pero deseo de una bendición. No es el matrimonio sacramental, pero algo nuevo. O sea, no solamente la palabra es nueva, sino también la realidad a lo que se refiere es algo nuevo. No es un sacramento, obviamente, de la iglesia. Continúo leyendo. Así que no hemos publicado un manual, una forma o un ritual, solo un esquema corto. Así que queremos ver cómo hacerlo ahora y luego después de un año, 2 años, reunir a los mejores textos y los mejores modelos. Aprender, ¿cómo se dice? Ensayo y error. Ver qué es lo mejor y después, primero ver qué es lo mejor y después de 1 o 2 años reunir lo mejor. Así es como lo hicimos. Hago otro paréntesis, vuelvo a explicar que si algo no se entiende gramaticalmente en el español es porque este obispo está hablando en alemán y su alemán tampoco es gramaticalmente muy correcto. Y además de pronto como que trae un texto que está leyendo, pero de pronto habla sin seguir el texto y creo que es allí cuando vienen estas expresiones un poco difíciles de entender. Quisiera terminar con la visita ad limina. Hemos hablado con el Papa sobre esto también. Dijo que esta es su decisión. Puedo entenderlo. Aquí está la parte más importante, creo yo, o al menos de lo que yo estoy comentando y de lo que la gente está haciendo preguntas. Según
el obispo Johann Boni le comentaron al Papa sobre este texto que publicaron los obispos de Bélgica, sobre su intención de hacer estas bendiciones de parejas del mismo sexo. Y dice, hemos hablado con el Papa sobre esto también, dijo que esta es su decisión. Puedo entenderlo. Pero al menos dos cosas eran importantes para él. Avanzar con sabiduría. Y dice Monseñor Boni, siempre intentamos hacerlo. Y todos se ríen. Y también permanecer juntos. Entonces el Papa les dio dos consejos, según Monseñor Boni. Avanzar con sabiduría y permanecer juntos. Dos veces preguntó si todos estaban de acuerdo. ¿Van a ir juntos? Y le dijimos que sí, que íbamos juntos. Seguir adelante con sabiduría, con discernimiento y permanecer juntos. Así fue. Bueno, esta es la afirmación central que quiero comentar de lo que está compartiendo Monseñor Boni de la experiencia de los obispos belgas en el sínodo, en el camino sinodal alemán. Esto es muy problemático, lo que él está diciendo, porque según él, le manifestaron la intención de bendecir parejas del mismo sexo y el Papa no dijo ni sí ni no, simplemente dijo, esa es su decisión, yo puedo entenderlo, y les dio dos consejos, avancen con sabiduría y caminen juntos. Ahora, lo problemático es lo siguiente, avanzar con sabiduría, si lo dijo el Papa así o no lo dijo, yo quisiera comentar esto. ¿Se puede avanzar con sabiduría contra la palabra de Dios? ¿Es sabio hacer eso? ¿Es sabio hacer un acto que está mandando un mensaje a las personas que reciben esta bendición y a los que se dan cuenta de todo esto? Está mandando el mensaje de que no es necesario cumplir los mandamientos, de que se puede ir contra la voluntad expresa de Dios en la Sagrada Escritura, en la tradición católica, y esta acción se puede bendecir. Pregunto, ¿podemos llamar avanzar con sabiduría a este modo de proceder? Yo creo que no. Yo simplemente creo que esto no sería avanzar con sabiduría. Luego, caminar juntos. Es como decir, bueno, no importa la verdad, no importa lo que Dios quiera, importa lo que todos ustedes juntos digan. Estas dos expresiones son muy problemáticas. Yo espero, en realidad espero que Monseñor Boni esté equivocado, que haya entendido mal, que esto sea un malentendido y que el Santo Padre no haya dicho esas cosas o que haya dicho otras cosas que Monseñor Boni no quiso decir. Yo espero que se trate de eso, porque sería mucho más grave si lo que cuenta Monseñor Boni es en plena conformidad con lo que sucedió, que sería, como les digo, una contradicción del Santo Padre, por lo menos una grave negligencia al no corregir a los obispos que le están diciendo vamos a proceder de esta manera, y esa manera es una cosa contraria, algo que contradice directamente eh, nuestra fe y nuestras costumbres católicas. Cuando digo costumbres me refiero a la moral, a la enseñanza de los mandamientos de la ley de Dios. Leo el último párrafo. Sí, gracias, sí, muchas gracias, Obispo Boni, realmente ha sido un amable invitado y un compañero de conversación. Bueno, estas ya no son las palabras de Monseñor Boni, sino de quien está dirigiendo allí. Le dicen que muchas gracias por su participación. Y le dicen, creo que acaba de hablar en nuestra conciencia y tal vez en nuestro pensamiento. Entonces podemos hacer algo con ello. Muchas gracias y también por el humor que ha aportado aquí, muchas gracias. O sea que prácticamente esto que él les dijo les va a servir a los alemanes que
eh, ya abiertamente también han expresado su deseo de contradecir con los hechos, con la práctica, lo que la Iglesia cree respecto a las uniones del mismo sexo. Ahora quiero leerles el responsum de la Congregación para la Doctrina de la Fe a un dubium, quiere decir a una duda, sobre las bendiciones de uniones de personas del mismo sexo. Este responsum fue publicado el día 22 de febrero de 2021, fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol. Esto lo estoy tomando del mismo sitio web del Vaticano. A la pregunta propuesta, ¿la Iglesia dispone del poder para impartir la bendición a uniones de personas del mismo sexo? Se responde negativamente. Nota explicativa. En algunos ambientes eclesiales se están difundiendo proyectos y propuestas de bendiciones para uniones de personas del mismo sexo. No pocas veces estos proyectos están motivados por una sincera voluntad de acogida y de acompañamiento de las personas homosexuales, a las cuales se proponen caminos de crecimiento en la fe, con el fin de que aquellos que manifiestan una tendencia homosexual puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en su vida. En estos caminos, la escucha de la palabra de Dios, la oración, la participación en las acciones litúrgicas eclesiales y el ejercicio de la caridad pueden desempeñar un papel importante con el fin de apoyar la tarea de leer la propia historia y de adherirse con libertad y responsabilidad a la propia llamada bautismal, porque Dios ama a cada persona como también lo hace la Iglesia, rechazando toda discriminación injusta. Paréntesis. Aquí el documento está hablando de cómo no se trata de un rechazo de las personas, de ninguna manera, y cómo hay posibilidades de participación en la vida de la Iglesia para estas personas. Continúo leyendo. Entre las acciones litúrgicas de la Iglesia revisten una singular importancia los sacramentales. Los sacramentales son signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. El Catecismo de la Iglesia Católica especifica además que los sacramentales no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. Al género de los sacramentales pertenecen las bendiciones, con las cuales la Iglesia invita a los hombres a alabar a Dios, los anima a pedir su protección, los exhorta a hacerse dignos con la santidad de vida de su misericordia. Ellas, además, instituidas imitando en cierto modo a los sacramentos, significan siempre unos efectos, sobre todo de carácter espiritual, pero que se alcanzan gracias a la impetración de la Iglesia. Entonces ya explico qué son los sacramentales, qué son las bendiciones, que son un tipo de sacramental. En consecuencia, para ser coherentes con la naturaleza de los sacramentales, cuando se invoca una bendición sobre algunas relaciones humanas, se necesita, más allá de la recta intención de aquellos que participan, que aquello que se bendice esté objetiva y positivamente ordenado a recibir y expresar la gracia, en función de los designios de Dios inscritos en la creación y revelados plenamente por Cristo Señor. Por tanto, son compatibles con la esencia de la bendición impartida por la Iglesia solo aquellas realidades que están de por sí ordenadas a servir a estos designios. O sea que las realidades que se van a bendecir tienen que estar objetivamente y positivamente ordenadas a recibir y expresar la gracia. No se trata aquí solo de la recta intención o de la buena intención o de los sentimientos de las personas. Se trata de una situación
objetiva, o sea, tiene que haber bondad moral en cualquier situación que se quiera bendecir. Tiene que ser compatible con el Evangelio, con la fe católica. Continúo leyendo. Por este motivo no es lícito impartir una bendición a relaciones, a parejas incluso estables, que implican una praxis sexual fuera del matrimonio. Es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta por sí misma a la transmisión de la vida, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. O sea, fíjense bien, no está discriminando a quienes tienen atracción por el mismo sexo. Está diciendo, no se puede bendecir ninguna unión, incluso una unión entre varón y mujer, que no sea matrimonio. No se puede bendecir una unión libre o una unión en la que al menos uno de los dos que quieren ser bendecidos tenga un vínculo matrimonial válido con otra persona, distinta de aquella con la que está pidiendo la bendición. Entonces, esto no es discriminación de ninguna manera, es simplemente coherencia con lo que la Iglesia cree. Nada más. Dice, por esto, perdón, además, ya que las bendiciones sobre personas están en relación con los sacramentos, la bendición de las uniones del mismo sexo no puede ser considerada lícita en cuanto sería en cierto modo una imitación o una analogía con la bendición nupcial, invocada sobre el hombre y la mujer que se unen en el sacramento del matrimonio, ya que no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre este tipo de uniones de las que estamos hablando y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. O sea, no hay compatibilidad entre la fe de la Iglesia, la doctrina revelada por Dios y este tipo de situaciones. Perdón, no puedo ser demasiado claro, preciso, porque saben ustedes que me pueden cancelar este video. Yo estoy expresando la doctrina católica y creo que ustedes entienden bien lo que estoy tratando de decir. Bien, hasta aquí voy a leer de este responsum, esta respuesta de la Congregación para la Doctrina y la Fe. Como les digo, fue publicada el día 22 de febrero de 2021 en la fiesta de la Cátedra de San Pedro Apóstol. Ahora, ¿dónde está el problema? Si el Santo Padre, como lo dice el obispo Johann Boni, estuvo enterado de que ellos iban a proceder con este tipo de bendiciones y no les dijo ni sí ni no, les dijo que era una decisión para ellos tomar y solo les recomendó que procedieran con sabiduría y que caminaran juntos, estaría de algún modo contradiciendo, por lo menos en el sentido de que permite que toda una conferencia episcopal proceda en un modo contrario a lo que claramente fue expresado por la Congregación para la Doctrina de la Fe en febrero de 2021. Eso sería muy grave. Todavía más grave, creo yo, sería el hecho de no ejercer su misión de pastor de confirmar en la fe a sus hermanos, en este caso sus hermanos obispos. Pero hay que aclarar, esto es lo que dijo Monseñor Johann Boni. ¿Será esto real, tal como él lo contó? ¿Habrá cosas que el Papa haya expresado a los obispos belgas que Monseñor Johann Boni omitió? No lo sabemos. Yo creo que vale la pena que se pidan más datos sobre esto, porque ciertamente está causando una gran confusión a mucha gente que se está enterando de esta noticia. Le está causando gran confusión. En el caso de que no fuera cierto lo que él dice o que no haya dicho toda la verdad, pues también sería una cuestión muy grave, porque él dijo todas estas cosas del encuentro de los obispos belgas con el Papa
ante la asamblea del Camino Sinodal Alemán, y eso obviamente influye para que los alemanes pues procedan también en este camino que contradice el Evangelio. Entonces, tanto si es real y objetivo y completo lo que dijo Monseñor Boni o no lo es, tenemos un problema serio. Y yo creo que estas cosas, la respectiva autoridad de la Iglesia debería de aclarar para evitar confusión, malos entendidos, aún suponiendo que todo esto es un malentendido que debe aclararse porque causa confusión en mucha gente, puede causar, incluso puede afectar la fe de muchas personas. Puede afectarla en el sentido de que gente piense que el Papa ha cambiado la doctrina católica o que por lo menos está abierto a la posibilidad de un cambio en la doctrina católica, como muchos, o bueno, no muchos, pero algunos cardenales públicamente lo están pidiendo. De eso hemos hablado en algunos videos de Conservando la Fe anteriormente. Entonces podría afectar la fe de personas en el sentido de que crean que la iglesia ha cambiado o está dispuesta a cambiar su doctrina, sobre todo en materia de moral sexual. O bien puede afectar la fe de otras personas si creen que el Papa está permitiendo o promoviendo con su silencio eh, un modo de vida o una forma de conducta que contradice el Evangelio. Y esto puede hacer que otros pierdan la fe y que digan, ¿para qué me quedo en la Iglesia Católica si está renunciando a la doctrina? Por eso pienso que debería de aclararse este punto porque esta noticia está circulando, obviamente, eh, sobre todo, recuerden, el sector de la iglesia que está a favor de que la doctrina vaya cambiando según el gusto de los hombres de cada época, pues a ellos les conviene que se difundan todas estas cosas, les conviene replicarlo, eh, y así ellos avanzan su agenda en el sentido que van convenciendo a más personas. Y como les he dicho en otros programas, no digo esto para causar divisiones, esta noticia ya está. A mí gente que sigue el canal me la envió y me dijo, podría decir algo sobre esto. Yo hice lo mejor que pude para investigar y para presentarle a ustedes algo más completo, pero es importante que se toquen estos temas. Esto no es causar división. Yo no estoy promoviendo aquí, que quede claro, eh, ninguna mala idea respecto del Santo Padre. No estoy llamando a una corrección al Santo Padre porque yo, vuelvo a decir, espero que Monseñor Boni no haya dicho todo y espero que haya sido un malentendido de él lo que compartió en esa reunión del Camino Sinodal Alemán. Todavía hay que estar abiertos a que esto puede ser una confusión. Pero lo que yo sí digo es que se debería de aclarar. Hablar de estas cosas no es causar división, porque está de por medio la fe de las personas. Por eso es importante que cuando suceden estas cosas en la iglesia, que ahora son tantas, desgraciadamente, tantas cosas que se dicen ambiguamente, tantos hechos que parecen contradecir en la práctica lo que los católicos creemos, todo esto va causando en la gente más sencilla la idea de que la iglesia ha cambiado su doctrina y todo esto se va replicando en la enseñanza de obispos, de párrocos, de religiosos, de religiosas, de aquellos que se dedican a catequizar a los fieles católicos. Ellos se van influenciando por estas ideas y recibo eh, muchísimos mensajes de personas que cuentan cómo en su colegio católico, en su parroquia, en su grupo juvenil, eh, en el sermón del párroco,
escuchan cosas contrarias a la fe católica de siempre. Entonces, no es un problema que está nada más en algunos obispos y cardenales en su modo de pensar. Lamentablemente, estas ideas van permeando el modo de pensar de cada vez más católicos. Y en lugar de que se predique la fe, en lugar de que se enseñe lo que la iglesia siempre ha creído, se van difundiendo más estas ideas que no pertenecen al depósito de la fe, sino que lo contradicen. Y lo peor de todo es que se pone en riesgo la salvación de las almas, porque para salvarnos necesitamos creer la fe de la iglesia y luego conformar nuestra vida con esa fe. Si tengo una idea equivocada de lo que es bueno delante de Dios o de lo que es pecado ante Dios, el riesgo está en que voy a vivir en un modo equivocado y voy a caminar por el camino de la perdición eterna en lugar de caminar por el camino de la salvación. Ahora quiero finalmente comentar del documento de los obispos flamencos que se publicó en Bruselas el 20 de septiembre de 2022, septiembre pasado. Esto fue antes de la visita ad limina y se supone que los obispos belgas le hablaron al Papa sobre este documento. Es lo que estaba afirmando Monseñor Boni. Leo algunas cosas. Dice, desde hace años, la comunidad de fe católica de nuestro país, en todas sus secciones, trabaja con otros actores sociales para crear un clima de respeto, reconocimiento e integración. Además, muchos de ellos están comprometidos en un contexto eclesial o en una institución cristiana. Los obispos animan a sus colaboradores a seguir por este camino. Para ello se sienten respaldados por la exhortación apostólica Amoris Laetitia, que el Papa Francisco escribió tras el Sínodo de los Obispos de 2015. Distinguir, acompañar e integrar. Estas siguen siendo las principales consignas. Con estas palabras, el 17 de marzo de 2021, los obispos de nuestro país publicamos un comunicado sobre el trato pastoral a las personas y parejas homosexuales. En Amoris Laetitia, el Papa Francisco afirma explícitamente que toda persona, independientemente de su orientación sexual, debe ser respetada en su dignidad y tratada con respeto. Queremos continuar en este camino dando a esta pastoral un carácter más estructural. Atención pastoral y asesoramiento. La atención pastoral de la comunidad eclesial concierne en primer lugar a las propias personas que tienen atracción al mismo sexo. A lo largo del camino, a veces complejo, de reconocer, aceptar y vivir positivamente su orientación, queremos permanecer cerca de ellos. Algunos permanecen célibes, merecen nuestro aprecio y apoyo. Otros eligen vivir en pareja, en unión duradera y fiel con un compañero. También ellos merecen nuestro aprecio y apoyo. Porque también esta relación, aunque no sea un matrimonio eclesiástico, puede ser fuente de paz y felicidad compartida para los implicados. Sus familias y allegados son igualmente merecedores de esta atención y orientación pastoral. Es esencial una actitud de comprensión y aprecio. El Papa Francisco pide explícitamente que se ofrezca a estas familias una orientación pastoral respetuosa para que sus miembros que manifiestan una orientación hacia el mismo sexo puedan gozar del apoyo necesario para comprender y cumplir plenamente la voluntad de Dios en sus vidas. Nuestra atención debe centrarse también en la sociedad en general y en la comunidad eclesial. A pesar del creciente reconocimiento social de estas personas, muchos siguen teniendo dudas. Al mismo tiempo, la violencia homófoba puede hacer acto de presencia. Una mejor comprensión puede promover una mejor integración. Anclaje estructural. Los obispos flamencos quieren afianzar estructuralmente su compromiso pastoral con las personas y parejas, ya saben cuáles. El equipo político del Servicio Interdiocesano de Pastoral Familiar va a contar con un colaborador adicional que se ocupe de ello. Los obispos han nombrado a Willy Bombeek, no sé cómo se pronuncia, pero así se escribe, Willy Bombeek, para este fin. Además,
Cada diócesis nombrará a alguien que se ocupe del mismo enfoque pastoral de la pastoral familiar diocesana. Él o ella será el punto de contacto de esta diócesis como coordinador interdiocesano. Willy von Beck trabajará con ellos y les proporcionará la formación y orientación necesarias. Pastoral del encuentro. Esta pastoral se centra en el encuentro y la conversación. Incluso los creyentes en relaciones, ya saben de cuáles, estables, desean respeto y aprecio dentro de la comunidad de fe. Les duele cuando sienten que no pertenecen o son excluidos. Quieren ser escuchados y reconocidos. De eso trata esta pastoral, de su historia, desde la incertidumbre hasta la creciente claridad de aceptación, de sus preguntas sobre las posiciones de la Iglesia, de su alegría por conocer a una pareja estable, de su opción por una relación exclusiva y duradera, de su determinación a responsabilizarse el uno del otro y de su deseo de servir en la Iglesia y en la sociedad. En este enfoque pastoral hay espacio para el discernimiento espiritual, para el crecimiento interior y para las decisiones conscientes. El Papa Francisco pide que se valore y apoye la conciencia de las personas, incluso en situaciones vitales que no responden plenamente al ideal objetivo del matrimonio. La conciencia, citando al Papa en Amoris Laetitia, dice así: la conciencia puede reconocer con seriedad y honestidad que es ahora la respuesta generosa que se puede dar a Dios, y puede ver con cierta certeza que esta respuesta es la entrega que Dios pide en medio de la complejidad y las limitaciones concretas, incluso cuando no se alcanza plenamente el ideal objetivo. El encuentro con un responsable pastoral o con un acompañante es un eslabón importante para la integración en la comunidad de fe de las personas o parejas, ya me entienden de cuáles. Sobre esta integración, el Papa Francisco escribe: se trata de integrar a todos, de ayudar a cada uno a encontrar su propio camino para formar parte de la comunidad eclesial, para que sean tocados personalmente por la misericordia inmerecida, incondicional y gratuita. Nadie debe ser condenado para siempre, porque ese no es el pensamiento del Evangelio. Me dirijo no solo a los divorciados y a las personas en una nueva relación, sino a todos, en cualquier situación en que se encuentren. Estas son palabras del Santo Padre en Amoris Laetitia, número 297. Oración por el amor y la fidelidad. En las reuniones pastorales se suele pedir un momento de oración para pedir a Dios que bendiga y perpetúe este compromiso de amor y fidelidad. El contenido y la forma concreta que puede adoptar esta oración es mejor que lo discutan los implicados con un responsable pastoral. Ese momento de oración puede tener lugar con toda sencillez. También debe quedar clara la diferencia de lo que la Iglesia entiende por matrimonio sacramental. Por ejemplo, este momento de oración podría ser el siguiente. Aquí viene la propuesta de qué se puede hacer en estos actos de bendición de los que hemos estado hablando. Primero un discurso de apertura, luego oración de apertura, lectura de las Escrituras. Obviamente ya me imagino de qué pasajes, ¿verdad? Pero hay otros pasajes que nunca se van a leer probablemente. Compromiso de los dos implicados, juntos expresan ante Dios cómo se comprometen el uno con el otro. Por ejemplo, aquí va un ejemplo de expresión de compromiso. Dios de amor y fidelidad, hoy estamos ante ti rodeados de familiares y amigos. Te agradecemos que hayamos podido encontrarnos. Queremos estar ahí el uno para el otro. En todas las circunstancias de la vida, expresamos aquí con confianza que queremos trabajar por la felicidad del otro día a día. Te pedimos, concédenos fuerza para ser fieles los unos a los otros y profundiza nuestro compromiso. En tu cercanía, confiados de tu palabra, queremos vivir, entregados los unos a los otros para el bien. Luego, otro momento sería la oración de la comunidad. La comunidad reza para que la gracia de Dios actúe en ellos y se preocupen los unos por los otros y por la comunidad en la que viven. Por ejemplo, Dios y Padre, rodeamos a tal y tal persona, se mencionan los nombres, con nuestras oraciones hoy. Tú conoces sus corazones y el camino que seguirán juntos a partir de ahora. Haz que su compromiso mutuo sea fuerte y fiel, que sus hogares se llenen de comprensión, tolerancia y cuidado.
que haya espacio para la reconciliación y la paz, que el amor que comparten les traiga alegría y servicio en nuestra comunidad. Danos la fuerza para caminar con ellos, juntos tras las huellas de tu Hijo y fortalecidos por tu Espíritu. Esa sería la oración de la comunidad. Luego vendría el siguiente paso, el siguiente momento sería la oración de intercesión, luego el Padre Nuestro, la oración final y la bendición. Y al final dice Bruselas, 20 de septiembre de 2022, los obispos flamencos. Ese es el documento que publicaron los obispos y supuestamente sobre este documento le hablaron al Papa en noviembre y ya les comenté lo que según Monseñor Johann Boni fue la reacción del Santo Padre. Yo me pregunto una cosa, ¿quién aquí está pensando en los niños, en los adolescentes, en la gente sencilla que no está bien catequizada? ¿Quién está pensando en los padres de familia que quieren educar a sus hijos según la fe católica? Si al llevar a los niños pequeños a la iglesia, van a ver allí en la iglesia aprobada una conducta, la que sea, cualquier conducta que contradiga el Evangelio, lo ven en la iglesia como algo normal, ¿cómo no va a repercutir esto en los niños? ¿Cómo no va a repercutir en los jóvenes, en la gente que está mal catequizada? Si está repercutiendo en quienes tuvieron años de formación como sacerdotes, obispos, cardenales, religiosos y religiosas, que se supone que estudiaron filosofía, teología, que tienen cursos de todo tipo de ciencias, tanto humanas como divinas, y gente con todos estos estudios se está confundiendo y está aceptando cosas que claramente contradicen la doctrina y la moral católicas. Y ellos mismos están viendo como anticuada la doctrina de la iglesia, como algo que ya no sirve para el hombre de hoy. Imagínense ustedes personas que no han tenido oportunidad de tener esta formación. ¿Quién está pensando en las almas de la gente sencilla? Porque también deberíamos pensar en eso. Y cuando atendemos pastoralmente a cualquier persona en cualquier situación, la pastoral es todo lo que hacemos para llevarlos por el camino de la vida eterna. Debemos de tener cuidado de no alentar a alguien en el pecado que sea a seguir su vida de pecado y pensar que Dios está contento con eso. No puede ser pastoral en ningún caso animar al pecador a que siga en el pecado y todavía hacerle pensar que Dios no lo ve o que a Dios no le importa y que Dios está tan contento que hasta bendice el pecado. Y me refiero al pecado que sea. Ahora, hay un argumento muy sutil que es que no podemos fijarnos nada más en lo negativo, sino que hay un montón de cosas positivas. Bueno, sí, ese argumento tiene sentido en la realidad desde el punto de vista metafísico. Desde el punto de vista metafísico, el demonio es bueno. Es bueno porque es, en cuanto que es. Tiene ser. Es mejor ser que no ser. Desde el punto de vista metafísico, el demonio es bueno. ¿Pero conviene tener amistad con el demonio? ¿Porque es metafísicamente bueno? Piensen ustedes, un narcotraficante, un sicario que se dedica a matar, alguien que se dedica a secuestrar personas para ganar dinero y se hace rico pidiendo rescate a los familiares de las personas que secuestra. Esa persona no puede ser pura maldad. No hay nadie que sea pura maldad. Ni siquiera el demonio es maldad absoluta. Porque no existe la maldad absoluta.
Entonces podemos justificar prácticamente todo pecado con ese argumento, cualquier pecado el que sea. Porque podríamos decir de cualquier persona, no, no te fijes en que mata, fíjate en cuánto ayuda, qué hace con ese dinero que gana, matando. No te fijes en que vende droga. Fíjate en otros aspectos de su vida, tal vez es muy buen padre de familia, tal vez es muy bueno con su esposa. No te fijes en eso. Es un argumento equivocado. Hay acciones que rompen nuestra relación con Dios. Eso está claro en la doctrina católica. Hay ciertos pecados que no rompen nuestra relación con Dios, no nos privan de la gracia santificante, pero hay algunos que sí. Y basta uno, por eso se llaman pecados mortales, basta uno para quitarnos la vida del alma, o sea, para quitarnos el estado de gracia. Y basta un pecado mortal del que no nos arrepintamos para condenarnos. Por eso se llama pecado mortal. Así como para matar a una persona físicamente basta una bala puesta en el órgano correcto de la persona y se le quita la vida. No es necesario acribillar a alguien para matarlo, se le puede matar con un solo tiro, puesto en un lugar clave. Para quitar la vida del alma, la vida sobrenatural, basta un pecado mortal, el que sea. ¿Cómo va a ser pastoral decirle a alguien que está en estado de pecado mortal? No te preocupes, Dios ve otras cosas. Esa nunca ha sido enseñanza de la iglesia. Nunca ha sido enseñanza ni de Jesucristo, ni de los apóstoles, ni de los padres de la iglesia, ni de los concilios, ni de los doctores de la iglesia. Un solo pecado mortal basta para que nos condenemos. Si no nos arrepentimos de él, no nos convertimos. Y lo que vemos en la constante enseñanza de la iglesia es que a quien está en pecado mortal se le llama la conversión. No hay que maltratar a una persona para llamar a la conversión. No es necesario maltratarla. No es necesario humillar a la persona o despreciarla para llamarla a la conversión. Pero en el Evangelio tenemos ejemplos de cómo nuestro Señor Jesucristo aún usa palabras duras para llamar a la conversión. Ustedes son hijos de su padre el diablo. Son palabras de Cristo durísimas. Imagínense si un pastor, el que sea, un sacerdote, obispo, párroco, dijera esas palabras a un grupo de personas, ustedes son hijos de su padre el diablo, o que usara la expresión de Jesús, raza de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas. ¿Ustedes creen que cuando Jesús dijo esas palabras había perdido la caridad por las personas a quienes se les estaba diciendo? ¿Ustedes creen que en ese momento le ganó el coraje al Señor por encima de su caridad? No podemos pensar eso. Esas palabras, aunque duras, estaban brotando del amor infinito que Cristo Jesús tiene por los pecadores. Pero la caridad pastoral hace que a quien necesite le hablamos con palabras suaves para que reaccione. Y creo yo que siempre ese debe ser el primer paso. Y a quien no reacciona con palabras suaves le hablamos con palabras más fuertes para que reaccione. Por eso en la predicación de los santos pastores siempre ha estado el cielo y el infierno, el amor de Dios y la ira de Dios, la misericordia de Dios y la justicia de Dios. Son temas que han manejado los santos predicadores del pasado. Y no nada más en una época, durante toda la historia de la iglesia. Pero ahora renunciamos a ciertos temas. Ya no hablamos de condenación eterna, ya no hablamos de justicia divina, ya no hablamos de ira de Dios.
Solo hablamos de vida eterna, solo hablamos de misericordia, solo hablamos de amor, de lo bonito. Hablamos de que Dios es bueno, pero no hablamos de que Dios es justo. Hablamos de que Dios premia las obras buenas, pero no hablamos de que castiga las malas. De eso no queremos hablar. Pues me imagino que todos ustedes pueden sacar sus propias conclusiones de esta situación tan lamentable que es una muestra más de la grave crisis que está atravesando nuestra Iglesia Católica. Una crisis de fe. Una crisis porque no conocemos nuestra doctrina. Por una parte hay gran ignorancia de la doctrina en mucha gente. Algunos tienen ignorancia culpable, porque tuvieron la oportunidad de formarse y recibieron buena formación y no la aprovecharon. Después prefirieron escuchar otras voces distintas a la de Dios. Y ya sea por comodidad o por cobardía, aceptan ideologías que son contrarias al Evangelio. Hay algunos que tienen ignorancia culpable, otros tienen una ignorancia invencible porque nunca fueron catequizados. Otros incluso pueden haber sido mal catequizados. Hay gente que, como lo he repetido, en colegios católicos, en grupos juveniles, en el catecismo parroquial, en el confesionario, en el púlpito, ha escuchado doctrinas contrarias a la fe católica y está confundida. Y puede ser que ellos también tengan una ignorancia invencible o estén en el error sin poder darse cuenta de que están en el error. Pero esto afecta, esto repercute en su modo de vida y puede comprometer su salvación eterna. Y hay quienes tienen una responsabilidad mayor, como todos aquellos a quienes en la iglesia Dios les ha dado la misión de enseñar su evangelio y de enseñar a todos a cumplir lo que Cristo ha mandado. Eso fue lo que el Señor les dijo a sus apóstoles antes de ascender a los cielos. En el Evangelio de Mateo se nos cuenta: vayan y hagan discípulos míos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir lo que yo les he mandado. Y esta grave responsabilidad la tienen los obispos y el Papa, sucesores respectivamente de los apóstoles y de San Pedro. Ellos tienen la grave responsabilidad de enseñar la doctrina católica. Por eso es gravísimo que un obispo o un papa no enseñe la doctrina católica, que enseñe errores doctrinales o que permita que entre quienes están bajo su autoridad se promuevan doctrinas contrarias al Evangelio o que se promuevan conductas que contradicen el Evangelio. Estamos en un tiempo muy difícil para la Iglesia Católica, pero tenemos que tener esperanza. Jesucristo dijo: las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. O sea, la iglesia no va a ser destruida. Por eso nadie se escandalice al punto de decir: ya me voy de la Iglesia Católica. Mira nada más cómo están las cosas. No, no te vayas. Esta es la Iglesia de Cristo. Quédate en esta barca. Está siendo zarandeada, como fue zarandeada la barca en la que iban los discípulos con Jesús, que dormía en la barca. Parece que se va a hundir, pero no se hundirá. Las aguas se estaban metiendo en la barca, señal de que el mal estaba dentro también, como hay mal dentro de la iglesia hoy. Pero en algún momento el Señor va a despertar y lo hará más rápido si se lo pedimos, si le gritamos, con nuestras oraciones,
con nuestro testimonio. La iglesia no va a ser destruida, pero el Señor nunca dijo que no habría crisis en su iglesia o que no sería atacada nunca desde dentro. Al contrario, Él dijo, cuídense de los falsos maestros. Habló de que vendrían falsos mesías también. Y en las cartas de San Pablo se previene, y en las de Pedro también, se previene contra aquellos que enseñarán malas doctrinas, doctrinas impías. Y San Judas habla de infiltrados en la iglesia. Gente que tiene su propósito, pero no es el reino de Cristo. Así es que esto no nos tiene que asustar. Hay esperanza. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos tiempos de tanta confusión? Aferrarnos a lo que la iglesia ha creído siempre. Allí no hay riesgo. Por eso es importante formarnos con un buen catecismo para saber lo que la iglesia siempre ha enseñado. Los catecismos tradicionales tienen la ventaja de que expresan en pocas palabras y de manera muy clara la doctrina católica. Hay catecismos, ahora más recientes, que no expresan tan claramente la doctrina. Por eso yo recomiendo un catecismo tradicional. Esos no pueden pasar de moda. La doctrina es la misma. Pero hay que formarnos en la fe. Hay que vivir nuestra fe. Y hay que orar por la iglesia. Hay que ofrecer sacrificios, penitencias por la iglesia. La Virgen María, en sus apariciones en las que advierte sobre el grave peligro en que nos encontramos en estos tiempos, ha llamado a la conversión, a la penitencia, al ayuno, especialmente a la oración. La Virgen María pide reparación a Dios por los pecados con que Él es ofendido, a su corazón inmaculado, y también pide oración por la conversión de los pecadores. Hay que orar por estos obispos que están confundidos. Y hay que orar por nosotros también. Les digo, no caigamos en una actitud de fariseos. Nadie se sienta que es un católico VIP, porque no existen esos católicos. Todos somos pecadores, necesitados de conversión, y si es que estamos en estado de gracia, es solo porque Dios nos da la fuerza para hacerlo. Solo porque Dios nos ha santificado y nos permite sostenernos en ese estado. Pero podemos caer. Si empezamos a confiar en nosotros mismos, más que en la gracia de Dios, y a pensar que somos buenísimos y perfectos, tarde o temprano podemos caer. Por eso nadie se confíe y nadie piense que ya está salvado. Nadie condene a las personas, porque esas personas que ahorita están viviendo en pecado, puede ser que Dios los toque con su gracia y cuando los toque respondan y respondan mejor que nosotros. Por eso no damos a nadie por condenado. Los hechos los tenemos que juzgar. Las palabras que se dicen, las palabras que dice un obispo o un sacerdote o lo que se diga, lo podemos juzgar. Si son conformes o no con la verdad, con la realidad. Las acciones las podemos juzgar, si están en conformidad o no con la doctrina revelada, con la ley natural. Las personas no. Este va a ir al cielo, este va a ir al infierno, eso no lo podemos hacer nosotros. Puedo decir, lo que está haciendo es objetivamente bueno o es objetivamente contrario a lo que el Señor enseña, los mandamientos de Dios. Eso sí lo puedo decir. Tengo que juzgar esa acción porque si dejamos de juzgar las acciones, los que van a dañarse más son los niños, los adolescentes que están en formación. Si ya nadie le llama pecado al pecado, entonces lo que va a suceder es que cada vez vamos a tener más gente viviendo en el pecado.
Quisiera pedirles nuevamente su apoyo para este canal. En los últimos días están sucediendo de verdad cosas raras. Gente me está reportando, me siguen reportando que de pronto se les estaban suscritos al canal de YouTube y de pronto ya no aparecen como suscritos. A mí me pasó ayer en la noche que estaba en YouTube Studio subiendo un video y cuando entré había un número de suscriptores y luego en unos minutos bajó el número, pero bajó 500 menos. No sé qué está pasando, pero les doy las gracias a todos los que se toman el tiempo de darle clic al botón de suscripción. Les pido que me ayuden, por favor. Si no lo han hecho, suscríbanse, denle like al video para que el contenido de lo que aquí compartimos sea promovido en la plataforma de YouTube. Eso es importante. No pretendo tener un montón de seguidores por presunción, pero YouTube promueve más el contenido de los canales que tienen más suscriptores o de los videos que tienen más likes. Así es que échenme la mano con eso. Si creen que este contenido que estoy tratando de compartir vale la pena, ayúdenme de esa manera. Si pueden animar a otra persona que se suscribe al canal y le dé clic al botón de suscribirse, eso me ayuda más, porque así hacemos más difícil que sigan haciendo este tipo de, no sé si es una censura o algún error, que no sea culpa de nadie, pero gracias a todos por su confianza, gracias por apoyarme, pues sigamos orando por la Iglesia Católica, tratemos de conservar nuestra fe. Recuerden que la fe se conserva conociéndola, creyéndola con todo el corazón, confesándola con la boca y poniéndola en práctica en nuestro modo de vivir. Hay que conservar la fe. El que persevere hasta el fin se salvará. Jesucristo anunció para que no pierdan la fe en nadie ni la esperanza. Él dijo que este tiempo iba a llegar. Llegará el tiempo en que debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Eso lo dijo el Señor Jesús. Pero también dijo inmediatamente después, el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Así es que tiempo de oscuridad en la iglesia estaba anunciado, pero no todo está perdido y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. ¿Hay algo que está en nuestras manos? Sí. Es mantener nuestra fe, la fe de nuestra familia, compartir la fe con las personas que Dios nos permite compartir la vida y mantenernos en una actitud de esperanza. El Señor Jesús es el Rey. El Señor Jesús manifestará su poder. Y como ha pasado con otras crisis de la iglesia a lo largo de su historia, esta crisis también va a pasar. Dios en algún momento va a actuar y va a poner las cosas en orden. Mientras tanto, esperamos, pero no esperamos pasivamente, esperamos activamente. Trabajamos hasta donde el Señor nos permite para extender el reino de Jesucristo siempre con caridad y fundados en la verdad. Muchas gracias a todos por su confianza. Deseo que Dios los bendiga a todos y les recuerdo, conserven su fe. Hasta la próxima.